Revelador tema, el desarrollo en nuestro país. Escuchemos al doctor Juan de Dios Olaichea. El doctor Juan de Dios Olaichea estuvo en la presentación de este libro. Doctor Vargas Saya ya recordó, porque le habíamos dado, que sí había leído este trabajo, ahora haciendo memoria en el corte, y tantos libros que nos llegan y que entregamos. Gracias a Wilman nos entregó este libro hace 10 días y estuvo en manos de los panelistas. Un tema apasionante que vamos a profundizarlo más y con la experiencia del doctor Vargas Saya. Modelo económico excluyente, el doctor Juan de Dios Olaichea a propósito de los ferrocarriles. Veamos. Nos vamos a dar cuenta que cómo podemos articular el territorio si seguimos construyendo infraestructuras del pasado. Hay carreteras que pueden ser importantes, pero tenemos que preguntarnos si esas carreteras han sido construidas utilizando técnicas modernas o técnicas antiguas. Es indispensable, en lo difícil que es el territorio peruano, cambiar nuestra forma de pensar y no seguir decidiendo las infraestructuras del futuro con una visión hacia el pasado. Sobre la primera pregunta, si se puede acercar las distancias o reducir las distancias, PEVE responde esa pregunta: el único que podrá hacerlo es el ferrocarril. Muy importante. A la segunda pregunta, tenemos que encontrar infraestructuras eficientes. ¿Qué entiende PEVE por eficientes? Que estas infraestructuras sean energéticamente económicas, que estas infraestructuras tengan gran capacidad. Estamos hablando de transportes masivos. No estamos hablando de transporte para un grupo que tiene el privilegio de poder tener automóviles. Como alguien dijo en una broma, no estamos creando infraestructura para los autistas, es decir, los que tienen automóviles. Estamos creando infraestructuras para la gran mayoría del Perú. O sea, ¿cómo me gustaría que el Ministerio de Transporte su sede principal estuviera en Huancavelica, en la ciudad de Huancavelica? Porque el Perú se ve muy lejos o muy diferente desde Huancavelica que desde Lima mirando el Océano Pacífico. Es importante por cuanto de ahí van a salir dos palabras muy concretas: inclusión social, y la segunda es costo logístico. Sin transportes masivos, económicos y eficientes de pasajeros, nunca va a existir la inclusión social. El modelo económico que hoy día se está siguiendo en el Perú es un modelo excluyente y no inclusivo. Y eso no lo entiende nadie. Muy bien, a propósito de lo que hablaba el doctor Vargas Saya y preguntaba a nuestro panelista e invitado, el coronel Wilman Peve. Su respuesta. Bueno, es bien cierto lo que dice el doctor con relación a la cantidad de kilometrajes lineales que teníamos anteriormente, por el orden de los 5.000 y tantos. Hoy tenemos 1.691 kilómetros en todo el país, distribuidos en una forma concesionada por un lado, y a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones el tramo solamente de Huancayo a Huancavelica, y el tramo de Tacna a Arica a cargo de la Presidencia Regional de Tacna, ¿no? Pero eso no es ningún sistema de transportes. ¿Y cómo así se ha tenido que reducir esta cantidad de vías férreas en nuestro país? Lamentablemente, cuando otros países comenzaban a subir e incrementar y mejorar sofisticadamente sus vías férreas, en nuestro país fue lo contrario. Lo contrario que se debía a la parte del petróleo, ¿no? El ingreso de las movilidades, el ingreso del concreto, el ingreso de muchas cosas afines a esta nueva modalidad que se dio en el país, que es las carreteras con sus camiones, ómnibus y demás. El petróleo, el aceite y todas estas cosas. ¿No son intereses creados, ¿sabes? Exactamente, porque fueron intereses de empresas que tenían que lucrar a través de sus propios negocios, ¿no? Y fue retirándose las vías férreas en nuestro país. Prácticamente eso ha sido el motivo que nosotros, a través de los hechos de la historia, nos aclaran. Quiero añadir algo, coronel, que me parece sumamente importante, porque
Ahora recuerdo en su libro cuando se refiere a esta parte y a las regiones. Mire, he traído justamente a propósito de eso. Aquí tengo una veintena de proyectos, más de 20 proyectos ferrocarrileros que desde la época, desde 1918 hasta la época de Pardo, 20 proyectos aprobados por leyes de la República y que todos fueron archivados posteriormente con argucias. Proyectos longitudinales, proyecto de penetración hacia el oriente peruano, un proyecto importante que se le entregó a una firma Lee para que construyera un ferrocarril desde Piura hasta la región amazónica, pasando por el Pongo de Rentema y Manseriche, que significaba más de 6 millones de megavatios de energía eléctrica. La otra, la del centro, la del sur, etcétera, etcétera. Y todos estos han sido proyectos aprobados y además financiados. Y cuando estuvieron a punto de ser ejecutados, surgían los pretextos y se archivaron todos. ¿Por qué cree usted que ha pasado todo eso, coronel? Como ya le dije, son intereses de empresas que tienen otro rubro, ¿no? En el cual han predominado ante los gobiernos del pasado de nosotros. La corrupción. No sé si será corrupción llamarlo a eso, sino una forma ganadora de unos intereses diferentes a los ferroviarios, ¿no? Eso pues. Bueno, corrupción puede haber habido, ¿no? Pero normalmente no han aplicado como gobierno los intereses de la nación peruana. Claro. Entonces, como se llame, los gobiernos pasados no han aplicado lo que los otros países han aplicado. ¿Cómo toma usted el hecho, por ejemplo, dentro del tema que se está discutiendo y el tema que están tocando? ¿Cómo toma por el hecho de que el Perú tienda a gastar millones y millones de soles en carreteras que no duran nada por la geografía? Por ejemplo, me recuerdo mucho haber recorrido la Marginal de la Selva, ahora carretera Belaúnde Terry, y en varios sectores, en la zona selva, por el mismo clima y por cómo se hacen las carreteras en el país, lamentablemente, son carreteras en las que permanentemente se tienen que gastar millones y millones de soles porque terminan destruidas, o por caídas de cerros, o por las intensas lluvias, o por el mal uso, por los huaicos, pero terminan destruidas. Y en vez de gastar estos millones de soles, pudiendo hacer un sistema férreo, que sería el elemento ideal para ser utilizado en estas zonas, no se utilizan. ¿Cuál es la lógica que se puede encontrar aquí? Usted que ha analizado el tema. Si me dices lógica, no hay lógica. No hay ninguna. No hay lógica. En las matemáticas es bien clara. No hay lógica de construcción de una carretera que se destruye en 2, 3 años, 4 años. No hay lógica. Así es. Bien, vamos a escuchar al público. Hay mucho más. Va a estar con nosotros don Fernando Arrarte. Va a estar a las 10 de la noche Julio Heredia, escritor, promotor cultural. Vamos con el público televidente ante este debate. Buenas noches. Buenas noches, señor. Mucho gusto, caballero. Mire, la idea es la siguiente, que haya una concertación nacional, que en el Congreso no se peleen tanto y, ¿cómo se puede decir? Tampoco se peleen con los profesores, ni con los médicos, y deben, ¿cómo se llama? El Congreso debe tratar de tender puentes a unir, ¿cómo se llama? En lugar de que haya tanto problema. Más bien, para terminar, solamente lo que sugeriría es que hay que dialogar, estar, ¿cómo se llama?, a favor de los profesores, no criticarlos, no sancionarlos. Gracias, amigo. Sí. Ya, para terminar, son seres humanos y, bueno, hay que capacitarlos si están fallando, ¿no? Correcto, bien, pero eso es arena de otro costal. Estamos ahora con el tema, digamos, de desarrollo muy puntual. Y desde aquí habló del Congreso el amigo televidente, y en el Congreso están muy preocupados para no pagar impuestos y no ganar solamente los 15.600, sino también los 7.000, de los cuales un porcentaje tenían que dar cuenta. O sea que, y encima se está pensando llegar a un ingreso mensual de cada parlamentario arriba de los 25.000 soles, mientras los maestros ganan en promedio 1.200 soles. Buenas noches, le damos la bienvenida. Buenas noches, Rafael Romero de Jaime Rocha. Te habla Luis Naldo de Ventanilla, soy miembro de APER TV 97.7. Claro, Lucho, así es.
Un abrazo, Rafael, estimado. Siempre viéndote, prefiero ver a ustedes. ¿Qué tal? Así es, amigo. Rafael, mira, respecto al desarrollo, bueno, hay muchas ideas que se haga un Consejo Nacional de Planificación pues, para cada rubro, pero yo quiero, por ejemplo, comentar el tema específico del Callao. Yo, bueno, creo que mucha gente que ha podido viajar por varios países, he tenido la suerte de estar en varios, el parque automotor crece y las pistas crecen. En el Callao, las pistas se han agostado, han invertido más de 550 millones en esta pista Néstor Gambetta, increíblemente, donde era por el lado de la Pampilla, que eran 3 carriles, lo han puesto a 2 carriles y encima han puesto una vereda al costado como si la gente transitara. ¿Qué quiere decir? Se malogra un camión y se vuelve un cuello de botella. Es increíble, la pista más cara del Perú, kilómetro lineal más caro que la interoceánica, está siendo mal hecha y encima angosta. Quisiera que las cámaras de RD Televisión vengan aquí, si hablamos de desarrollo, hablamos de infraestructura, hablamos de pistas, y en el Callao se está haciendo muy mal y no hay fiscalización. Está Ollanta maniatado, no sé por quién, porque no mira Ollanta más cosas. Y por último, Rafael, el tema de la televisión, que yo lo conozco, también he estado en televisión trabajando buen tiempo, los impuestos que genera la televisión no son muchos. O sea, el ministro de Economía podría hacer un canje, por ejemplo, crear una comisión que pueda premiar a la buena televisión con los impuestos. Qué bien, buena propuesta. Muy bien, Lucho Nolte, te invitamos desde ya como miembro de APER TV para que esa tesis la desarrollemos aquí, estimado Lucho, así que será un gusto tenerte en el programa. Un abrazo para ti y para los demás colegas que están allá en el Callao. Damos la bienvenida al siguiente televidente, ya viene don Fernando Arrarte y su gran segmento. Estará también más adelante con nosotros Julio Heredia. Hay un video revelador sobre cómo quieren contrarrestar nuestro desarrollo desde el sur. Buenas noches. Hola. Hola, sí. Más alto, por favor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. Sí, hola. El programa de ustedes es excelente porque dicen la verdad. Es el único canal que dice realmente la verdad. Bueno, pasando al tema, ¿qué debería hacer, qué debe hacer el gobierno para que el país alcance el desarrollo? Bueno, aplicar la hoja de ruta, sencillo. Y limpiar de toda la lacrita que lo tiene pues acorralado el presidente, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. Muy bien. Y un segundo para decir lo del seguro. ¿Sabe qué pasa, señor? Que lo que quieren, esa huelga es ficticia. ¿Sabe qué cosa quieren? Sacar al señor Vidal, porque no es el grupo de los corruptos. Quieren que vaya a barrios y que se tiren los ascensores y todo así como cositas de cosas. Bien, muchas gracias.